Bueno, vamos a realizar otro problema sobre la misma temática de potencia y trabajo. Entonces, para esto, una persona de 90 kilos sube por una rampa a una velocidad constante. Dicha rampa tiene una longitud de 25 metros. Esa es la distancia que va a estar recorriendo sobre la horizontal. Pero sobre la vertical va a subir una distancia de 8 metros, una altura de 8 metros. Si el individuo que está subiendo tiene una masa de 90 kilogramos, un coeficiente de fricción de sus pies con el suelo de 0.06 y una velocidad constante de 2 metros sobre segundo, entonces hay que calcular el trabajo que realiza y la potencia que realizó. El trabajo que realizó. Entonces, aquí el diagrama de flujo no nos conviene que sea así, sino nos conviene que sea inclinado. Ponerlo de esta manera al diagrama de flujo. Perdón, al diagrama de proceso. Al diagrama de fuerzas, que diga. Entonces, es que en la clase pasada estaba con diagramas de flujo, no con diagramas de fuerza, entonces... Ahorita estoy con diagramas de fuerza, no con diagramas de flujo. Igual ya al rato a los de programación les digo diagrama de fuerzas. Entonces, así están los dos ejes. Entonces, ¿a quién tenemos sobre el eje X? Al peso lo tengo en esta dirección. Este es el peso. La fuerza impulsora va hacia atrás, hacia adelante, la fricción va hacia atrás, y la normal, ya saben que es perpendicular al plano, es decir, forma un ángulo de 90 grados con respecto al plano. Entonces ya trasladado a este otro sistema, que es básicamente lo mismo, la normal forma un ángulo de 90 grados con respecto al plano, la fuerza de fricción va así, la fuerza impulsora va así, la fuerza de fricción va en sentido contrario a la fuerza impulsora, y el peso tiene esta otra componente. Ahora, el peso entonces tiene dos componentes. Esta es la componente X, que es negativa porque va hacia atrás, y la componente Y, que va hacia abajo. Y bueno, entonces, ya saben que por extensión, este ángulo es exactamente el mismo que está aquí. Entonces, es este mismo ángulo que está aquí. Ese es el ángulo teta. Ahora, ¿cómo podemos calcular ese ángulo que se está planteando? Bueno, pues es simple. Este es el ángulo teta. Tengo la hipotenusa, que es la longitud de la rampa, que es de 25 metros, y tengo la altura que está subiendo, que es de 8. Esta altura es el cateto opuesto, y mientras que la hipotenusa es de 25. La función trigonométrica que me relaciona ambas variables, el cateto opuesto y la hipotenusa, es la función seno, aunque también puede ir con la cosecante, pero vamos a decir ahorita que es seno. Entonces, seno de teta es igual a cateto opuesto, que es 8, sobre la hipotenusa, que es 25. Entonces, este seno pasa al otro lado como arco seno de 8 vigésimoquintos. 8 sobre 25. Entonces, dice mi calculadora que arco seno de 8 entre 25 es igual a, pues está en grados. Bueno, así vamos a manejarlo en grados. Es igual a 18.6629 grados. Ese es el ángulo de inclinación. Bueno, ya tenemos el ángulo. Ahora, vamos a hacer la suma de fuerzas. Como nuevamente es velocidad constante, entonces la aceleración es 0. Y vamos a considerar ambas aceleraciones 0, la que hay en el eje X, que no se está acelerando, y la que hay en el eje Y también, que va a ser 0, porque no se está elevando ni se está hundiendo en el plano. Entonces,
Vamos a comenzar con la... ¿Con quién? Con suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y. Quedamos que es masa por aceleración en Y. Y la aceleración en Y es 0. Entonces, todo esto vale 0. Y entonces, en Y, ¿a quién tengo? En Y tengo a la normal y tengo a WY. Entonces, la normal es positiva, WY es negativa. Entonces, la normal menos WY es igual a 0. Entonces, la normal debe de ser igual a WY. Ay, qué horrible Y. Es igual a WY. Es igual a WY. Ahora, entonces, ¿quién es WY? WY, ¿qué cateto es de este triángulo? Es el cateto adyacente. Ajá. Entonces, como WY es el cateto adyacente, entonces la función trigonométrica para calcularlo es el coseno. Entonces, la normal es igual al peso por coseno del ángulo, que es todo esto es WY. Esto es igual a WY, es esto, es el peso por el coseno del ángulo. Y ya tengo el peso. ¿El peso quién es? Es la masa por la gravedad. Vamos a dejarlo expresado así. Masa por gravedad por coseno del ángulo. Esa es la normal. Voy a borrar la otra parte. Bueno, ya borré esa parte, pero vamos a continuar con los cálculos. Ya tengo entonces la normal. Ahora vamos a hacer suma de fuerzas en X. Entonces, suma de fuerzas en X nuevamente es igual a la masa por aceleración en X. Y la aceleración en X es 0. Por lo tanto, todo eso es 0. Ahora, para que podamos hacer esta suma de fuerzas, tenemos que considerar que la fricción va hacia atrás. Entonces, es menos la fricción. Ahí está. Menos la fricción. Menos, ¿quién va hacia atrás también en X? WX va hacia atrás. Esto es menos WX. Ahora, ¿quién va hacia adelante? La fuerza impulsora. Y esto es igual con 0. Entonces, también ya sabemos otra cosa. Bueno, ya deben de saber que la fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción. Y también entonces WX, como este es el cateto opuesto, entonces es con la función seno. Entonces es igual a W por seno del ángulo. Entonces, ya podemos sustituir esto aquí. Ya también teníamos la normal. De hecho, es lo que acabamos de hacer. Lo último que hicimos es el cálculo de la normal. Entonces, menos la normal, que vale la masa por la gravedad por coseno del ángulo. Todo esto multiplicado por el coeficiente de fricción, mu, menos WX, que es nuevamente, el peso es la masa por la gravedad por seno del ángulo, más la fuerza que estoy aplicando. Todo esto debe de dar 0. Y conozco la masa, conozco la gravedad, conozco el ángulo, el coeficiente de fricción, la masa, gravedad, el ángulo. Entonces ya nada más despejo F. Entonces, la masa y la gravedad, bueno, paso todo eso al otro lado. Entonces, la fuerza es igual, este está negativo, pasa positivo. mg, vamos a poner primero la mu. Bueno, no, mg por mu por coseno del ángulo, más, esto también está positivo, pasa al otro lado negativo, mg seno del ángulo. Y bueno, entonces, podemos factorizar la masa por la gravedad, multiplica en ambos casos a la mu por el coeficiente de fricción, la mu
perdón, la mu por el coseno. El coeficiente de fricción por el coseno más el seno del ángulo. Y entonces con eso ya podemos calcular la fuerza. Ok, entonces vamos a sustituir ya nada más. Entonces la fuerza de fricción, perdón, la fuerza impulsora del movimiento es igual a los 90 kilogramos que se están aplicando por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Todo esto por 0.06, que es el coeficiente de fricción, por coseno de 18.66 más seno de 18.66. Ya sabemos que es 8 sobre 25. Pero no sé, olvídenlo, estoy especulando mucho. ¿Cuánto va a dar? Entonces es coseno de 18.66. Esta parte, vale 0.9474 por 0.06 por 0.06. Toda esta parte me da de 0.0568 más seno de 18.66, 0.3199. Entonces, la suma de estos dos más 0.0568 es igual a 0.376. Entonces, bueno, ya vamos a hacer la operación todo. Entonces son los 90 por los 9.8 por los 0.90 por 9.8. Entonces la fuerza que estoy aplicando es de 332.29 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, o sea, newtons. Esa es la fuerza que estoy aplicando. Ahora, el trabajo que está haciendo dicha fuerza. Esta fuerza es la que se está moviendo sobre nuestro eje X. Eso no hay que olvidarlo, es la que se está moviendo sobre el eje X. Ya que habíamos puesto nuestro diagrama de flujo así, este es el eje X. En el eje Y no estábamos calculando nada ahorita. Entonces, en el eje X es esta fuerza, que es la de 300, bueno, es fuerza en X por la distancia en X que está recorriendo. Entonces es 332.29 newtons por la distancia que está recorriendo. ¿Cuánto medía la hipotenusa? 25 metros. 25 metros por 25 metros. Entonces el trabajo que estoy realizando en el eje X es de 332.29 por 25. Es de 8.307.25 joules. Este es el trabajo que se realizó al recorrer esa distancia. Ahora, la potencia que se está ejerciendo. Aquí ya no se ve, hay que bajar esto. Una fórmula que habíamos visto para la potencia es que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Entonces, la fuerza es de los 332.29 newtons por la velocidad, que era de 2 metros sobre segundo. Newton por metro da joule. Esto entre segundo, joule entre segundo, me da los watts. Entonces, la potencia que se está desarrollando es de 664.58 watts.
Esta es la potencia que se está desarrollando. ¿Sí? Bueno, hasta ahorita, como les aclaré, el trabajo que se estaba realizando es en X. La potencia que estaba realizando también era en X, porque estamos usando la velocidad en X y la fuerza en X. Ahora falta el trabajo en Y y la velocidad en Y, la cual no hemos especificado. Primero, nuevamente el diagrama. Entonces teníamos el ángulo, se está desplazando en ese sentido, por lo tanto este era el eje X, este era el eje X y todo lo hicimos en este sistema de referencias. Ahora vamos a hacerlo, el trabajo, pero ya en el eje Y. Poniendo el eje, el sistema en esta forma, no se está realizando trabajo en Y, pero la realidad es que sí se está realizando trabajo en Y. Eso significa que tenemos que hacer otro diagrama, pero ahora sí ya acomodado pues, a la normalidad, ¿no? A la realidad de la Tierra. Entonces ponemos así el eje X y ponemos así el eje Y. Entonces, según esto, está subiendo una altura de 8 metros. Esa altura que está realizando es el trabajo que está haciendo en Y. Y entonces, ese trabajo lo está haciendo contra el peso. Contra el peso, que por cierto, el peso aquí no va así, sino que el peso... Ah, no es cierto, el peso sí va, siempre va hacia abajo. Este sí es W, sí, esta es la normal. No, mensa, estoy bien. Y esta es la normal, pero en realidad no estás luchando contra la normal ni nada, sino que simplemente estás ejerciendo una fuerza que va así. Ahorita la normal no nos interesa en realidad. Sí, cierto, la normal no nos interesa. Estás luchando contra el peso. Ahora, se subieron esos 8 metros. Esos 8 metros se subieron en un tiempo. Ese tiempo no lo tengo. ¿Cómo calculo ese tiempo? Nos están dando la velocidad, que es 2 metros sobre segundo, pero es la velocidad a la cual recorre la rampa. Y también nos dieron la distancia que estaba recorriendo, que es de 25 metros. Entonces, el tiempo en el cual recorrió toda la rampa es igual a la distancia entre la velocidad. Entonces, el tiempo es igual a la distancia, que son 25 metros, entre la velocidad, que son 2 metros sobre segundo. Entonces, el tiempo es igual a 12.5 segundos. Ese es el tiempo que transcurrió desde que inició el movimiento al subir la rampa. Y bueno, entonces, bueno, ya que tenemos el tiempo, la fuerza en Y debe de ser exactamente igual al peso, porque es con la que está luchando y es la única que tenemos, no hay fricción ni nada. Entonces vamos a decir que es el caso. Entonces esto es igual a la masa por la gravedad. Entonces el trabajo que se hace en Y es igual a la masa, que son los 90 kilogramos que pesa la persona, por los 9.8 metros sobre segundo, por la altura que está subiendo la persona, que son 8 metros. Entonces, el trabajo que se realiza en Y son 90 por 9.8. 7056. ¿Sí? 7056 joules. Ese es el trabajo. Entonces ahora hay que sacar la potencia. La potencia que se hace en Y es igual a el trabajo, los 7056 joules, entre el tiempo, que son los 12.5 segundos. ¿Le puedes subir, profe? Es que no se ve. Ah. Bueno, entonces yo creo que... Bueno, Gracias. entonces, estos 7056 es el resultado de esta operación entre 12.5. 7056 entre 12.5 es 564. 564.48 watts. Esa es la potencia en Y.
Entonces, ahora el trabajo total es igual al trabajo en X más el trabajo que se hace en Y. Entonces, el trabajo total es igual. ¿Cuánto era del trabajo en X? No calculamos el trabajo en X, ¿verdad? Sí. Sí. Era de los 300 y tanto que era la fuerza por los 25. 8.308.38. 8.308. Bueno, dejémoslo en 8.308 más los 7.056 joules. Ese es el trabajo total. Entonces el trabajo total son ¿qué? 15.364 joules. La potencia total es igual a la potencia que se hizo en X más la potencia que se hizo en Y. Entonces la potencia total que se está desarrollando son igual a eran 6.664 más los 564 watts. Entonces la potencia total es igual a 4 y 4 son 8, 6 y 6 son 12, llevamos una, 6 y 6 son 12, 1.200 watts de potencia. Ay, caray, sonó a estación de radio. Muy poco potente, pero 1.200 watts.